de cumplimiento. Entonces, ¿qué sacamos con proclamar un derecho si no tenemos identificado a quién o quiénes tienen los deberes de cumplirlos? Y por eso que las proclamaciones no nos llevan tan allá como quisiéramos. Y tenemos muchas declaraciones y nos preciamos de tenerlas. Y armamos muchas doctrinas en base a que, bueno, lo que tenemos en común son los derechos humanos proclamados en el año 48, sobre esto vamos a construir. Pero resulta que estamos construyendo sobre algo muy débil. Tan débil que, por ejemplo, los primeros derechos del hombre que nacieron de la Revolución Francesa se llamaban los derechos del hombre y demoraron hasta el 91 en decir, las mujeres también hay que integrarlas y hacer entonces un anexo a los derechos universales del hombre, incluyendo a la mujer. Así de absurdo que fue no hace tanto tiempo. Después llegó lo que viene enseguida, y obviamente lo que viene enseguida no fue suficiente, porque si no, ¿por qué hay varias declaraciones posteriores ya más específicas, que aparentemente los derechos humanos universales no los habían captado, hasta terminar en 2005 con una combinación de bioética y derechos humanos, una declaración que ha sido muy proclamada en el sentido de sonada, pero también muy criticada. ¿Acaso es oportuno y realmente tenemos suficiente material, suficiente carne para hacer de la bioética una unión con los derechos universales del ser humano? Y entonces la que nos faltó, porque la dejé a un lado, era la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también está reconociendo su debilidad, si necesitó 20 años para concretar ciertos aspectos económicos, sociales, culturales en tratados posteriores. O sea que obviamente había que juntar un esfuerzo de 20 años para tener una proclamación que tuviese cierta amplitud y cierta credibilidad como proclamación. Ustedes se dan cuenta que el hecho de haber proclamado los derechos humanos no nos llevó muy lejos y nos obligó a seguir por el mismo camino con más especificaciones, con más detalles, con más ramificaciones. Todo esto llevó a la misma profesora O'Neill a decir que ninguna revisión posterior de la Declaración Universal ha sido capaz de decir quién, qué, para quién y por qué están esos derechos. O sea, quedan flotando en el aire y nadie tiene que sentirse personalmente, institucionalmente o estatalmente convocado, porque los derechos humanos no le están hablando a nadie ni a algo específico. Ellos lo dicen una muy distinguida filósofa contemporánea, y no solamente ella, sino que vamos a ver después. Si ustedes miran, por ejemplo, la diferencia de ingreso per cápita que en el 2000 había entre el país más rico y el más pobre, era de 45 a 1. 45 dólares entraban en Luxemburgo per cápita y en Europea solamente 1. Pero en el año 2010 el país más rico era Mónaco, el más pobre Burundi, y la diferencia era 1.200 y tanto. O sea, por cada 1.200 dólares que ingresaba per cápita en Mónaco, había un solo dólar que ingresaba en Burundi. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en el ambiente, en el aire de los derechos humanos, sin embargo, pasan desigualdades que van en aumento y que van poniendo cada vez más poblaciones en la miseria y en la pobreza. Me imagino que ustedes habrán oído alguna vez del índice Gini. Bueno, el índice Gini es simplemente la muestra cuánta igualdad o desigualdad de ingresos hay en un país. Si fuese igualitario, sería la recta, y mientras más curva es esta línea, más distante, más pobre, y por lo tanto más diferencia hay entre ricos y pobres. Esto también es un indicador de que los países pobres, y nosotros estamos entre esos, chilenos y colombianos estamos por aquí, de 0,54, 0,58, 0,52. Los países europeos están en 0,33, o sea, tienen mucha menos diferencia que nosotros, y esa diferencia persiste e incluso en algunos países aumenta. De manera que de nuevo tenemos que no hay una tendencia a la igualdad, sino que a la desigualdad, pese a todas estas proclamaciones de que todos los seres humanos somos iguales.
Y entonces Espósito, que es un filósofo muy contemporáneo y muy preciso, justamente mirando las estadísticas, dice, el simple repaso de las estadísticas de la gente que está en malas condiciones, parece refutar de por sí la propia enunciación de un derecho a la vida. ¿Se dan cuenta ustedes? Que las estadísticas, a cualquiera que esté pensando sobre la materia, en el fondo lo defraudan, en el sentido de que no mejoran, sino que empeoran un derecho a la vida, cualquiera que sea la manera como quieran entenderlo, pero hay evidentemente una degeneración de las condiciones comunes. Con estos antecedentes veamos entonces el primer engranaje, la primera rueda del engranaje, que es la ciudadanía, que el profesor Huerta acaba de enunciar como el fundamento de lo que es la vida en común. Y aquí de nuevo voy a tener que poner un poco de arena en el engranaje para ver cuán fundamental es este fundamento, o sea, si realmente lo es o no. La ciudad ha cambiado de realidad. Existían las ciudades-estado, como eran Atenas, existían las ciudades que eran independientes, existían las ciudades anseáticas que tenían todas una independencia política, que se terminó prácticamente cuando se terminaron los imperios, y esto también es una fecha importante, en 1648, el Tratado de Westfalia, termina la guerra de los 30 años, y segmenta los imperios en naciones. Aparece por primera vez el concepto de naciones, con límites precisos, territorios bien identificados y una población que está dentro de esta nación. Entonces, desde ese momento, la palabra ciudadanía no es reemplazada, pero la que prima es la nacionalidad, la nación, el lugar donde nacimos, ¿no? Como primera identificación es el hecho de la nación o parte, o tener derecho por jus sanguis a ser miembros del territorio porque nuestros padres lo fueron. De manera que lo que tenemos naturalmente, sin mayor discusión, es la adscripción ciudadana al lugar a la adscripción nacional al lugar donde nacimos. Bueno, con el tiempo nosotros no hablamos de nacionalidad, sino que hablamos de ciudadanía. Con la nacionalidad no pedimos ningún derecho. Es una situación de hecho, pero no de derecho en el sentido de que no lleva a nada, salvo que nosotros nos transformemos también en ciudadanos. Y este paso, que uno pensaría que es natural, no es nada de natural, porque todos en nuestra vida diaria sabemos que para llegar a ser ciudadano hay que pasar por una serie de certificaciones. Usted es ciudadano, muestra su certificado de nacimiento, muestra su estado civil, muestra su estado militar, muestra su escolaridad, etcétera, etcétera. Y en última instancia usted hace un trámite, no sé si se llama así, que también el certificado de antecedentes, ¿no? El certificado de buena conducta, no sé cómo se llama aquí. El certificado de antecedentes, que es lo absurdo de que sirve para mostrar que uno no tiene antecedentes. O sea, el certificado de antecedentes tiene que estar limpio para servirme. El certificado que se contradice a sí mismo. Y ese es el problema, de que el camino es muy tortuoso y pasa por serie de trámites y legitimaciones, de manera que yo puedo llegar a ser ciudadano y en ese momento me integro al lenguaje de derechos y deberes, antes no. Y el hecho de que esto sea una validación burocrática significa que hay diferentes clases de ciudadanos, que también Marshall los dividió, dijo, bueno, lo primero que tuvimos en el siglo XVII fue la ciudadanía en términos de civilidad, de libertad, o sea, empezar a desplazarme, empezar a participar libremente en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, educarme. Un siglo después, en el siglo XIX, aparecieron los derechos políticos, que incluían básicamente el votar, la democracia, la participación, o por lo menos la representación. Y recién en el siglo XX se dispara el asunto que se llaman los derechos de segunda generación, que son los derechos concretos, positivos, a salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad, etc. O sea, recién aquí empezamos a asegurar que si somos ciudadanos también tenemos derecho a una serie de servicios que no teníamos antes. De ahí nace entonces la salud pública, de ahí nace la educación pública, etc.
son derechos positivos, muy positivos, o sea que obligan a hacer lo necesario para que tus derechos se cumplan. Y ahí empiezan los problemas. Si yo tengo que llegar a ser ciudadano, es la ciudadanía la que me va a ratificar como ser humano. Antes de eso no soy nadie. No puedo acceder a nada, de manera que es un proceso social y no natural el ser miembro de la sociedad en cuanto ciudadano. Y si es un proceso, por supuesto que el proceso divide entre los que acceden y los que no acceden. Hay nacionales que no pueden, o personas que no pueden tener la certificación necesaria para estar incluidos en la ciudadanía y empezar a hablar el lenguaje de los derechos, y quedamos entonces con los excluidos que no tienen acceso a los derechos. Eso es una realidad, no es una teoría. Entonces tenemos que, al hablar de ciudadanía, inmediatamente tenemos una exclusión o criterios de exclusión para quienes quedan afuera. Y entonces aparece como un poco difícil de entender otra frase de Marshall cuando dice textualmente con las cursivas de él: ciudadanía es un estatus que se otorga a los que son miembros de pleno derecho en la comunidad. Se otorga un estatus, o sea, una determinada posición, a quienes ya son miembros de pleno derecho. Hay aparentemente un absurdo, ¿no es cierto? Entonces hay que suponer, aquí vuelvo al año 49, que apenas estaban naciendo los derechos humanos proclamados. Los derechos humanos serían esta base de derechos para empezar a tener derechos. Es lo que dice la filósofa Hannah Arendt. Sí, hay que tener el derecho para tener derechos. Es decir, hay que tener cumplido los derechos humanos para poder empezar a ser ciudadano con derechos. Y entonces, si esto está flaqueando, más flaquea todavía la capacidad de ser ciudadanos. Y esto también es mucho más dramático de lo que parece, ¿no? Porque yo junté por lo menos 4 condiciones que ponen en duda la posibilidad y la calidad de ser ciudadano. La vamos a ver rápidamente. La exclusión puede ser de muchas formas. Lo excluyo si no lo dejo ser ciudadano, porque le falta un papel, cualquier cosa. Lo excluye incluso la condición humana, como sucede en los campos de concentración, como sucede en Guantánamo, y como ahora va a suceder también, me imagino, a consecuencia del desastre de Boston. La marginalización es simplemente dejar a la gente afuera porque es pobre, porque está ilegalmente en el país, simplemente la dejo afuera, ni siquiera han hecho discutir si son o no son miembros de algún estatus. El desempoderamiento, déjenme un segundito a un lado, significa que yo no tengo las herramientas básicas para acceder a la ciudadanía. No tengo dinero